Buenas noches, hermanos. Qué gusto volver a estar aquí nuevamente con ustedes en esta noche. Es un gozo poder compartir parte de la palabra de nuestro Señor, que juntos podamos compartir esta enseñanza, compartir las vivencias, que a la luz de la palabra podemos nosotros gozarnos en la palabra del Señor también. Y esta noche, pues yo quisiera compartir con ustedes un pedacito de lo que es la palabra de Dios. Y esperamos salir bendecidos porque sabemos que de toda enseñanza, tanto el que predica, el que enseña, el que expone, el que platica, tanto como los que oyen o están atentos, salen bendecidos. ¿Verdad que sí? Esta noche en eso confiamos. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú nos bendices y nos guardas. Gracias por este día, gracias por los cuidados que tienes con nosotros, con nuestras familias, por la iglesia, Señor. En tus manos ponemos cada necesidad que hay, y también, sobre todo, eh, ponemos la gratitud desde las bendiciones que tú derramas en nuestras vidas. Padre, sé con nosotros en estos días de calor, Señor, de este clima, Señor, que sabemos que por algún propósito tú lo tienes, Señor. Te pedimos que tú permitas que nos cuidemos, Señor, y que podamos salir adelante en nuestras actividades cotidianas. Perdona nuestros actos en Cristo Jesús. Amén. Como le decía, esta noche quisiera basarme en unos versículos nada más de la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 8 al 11, pero primero déjenme leer el versículo 5 que dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En este pasaje de Colosenses, voy a estar tocando los versículos del 8 al 11, y ahí mencionando algunos, quizás no leyéndolos, pero si tienes oportunidad ahí en tu casa, amigo, hermano, que tú nos escuchas en esta, o nos ves en esta noche, pues puedes buscarlos. Si el desafío de este pasaje es que los creyentes no deben ser conocidos por vivir el mismo estilo de vida que tenían antes de creer en Cristo. Si la salvación es por fe, lo sabemos, hermano. Sin embargo, la vida cristiana es una vida cambiada totalmente. El imperativo anterior, por lo que he leído, decía: haced morir lo terrenal en vosotros. O sea, haced morir, pum, sí, entiérralo. Pero ahora este nuevo imperativo, esta nueva orden, que esta carta le está dando a los Colosenses del apóstol Pablo, dice: dejad también vosotros todas las cosas, todas estas cosas. Dejad, ya cambia. Tal vez tú digas, la suaviza un poco. Dejad también vosotros todas estas cosas. Sí, hubo un escritor que dijo: un caballero es uno que considera los derechos de los demás antes que los suyos, los sentimientos de otros por encima de los de él. El asunto es que uno debe preocuparse más por su carácter, más por su carácter que por su reputación, porque el carácter es lo que uno realmente es. La reputación es solo lo que la gente piensa que uno es. Pues hay muchas cosas, hermanos, en nuestro carácter, y eso es lo que voy a estar tratando en esta noche, nuestro carácter. Muchas cosas que nos impiden avanzar a veces para ser, pues, mejores personas, mejores padres de familia, mejores hermanos, mejores cristianos. Sí, usted estará de acuerdo conmigo que nada afecta más nuestra vida que tener un mal carácter. Pero también que nada embellece más el alma que la nobleza de un buen carácter. Eso lo debemos comprender y lo debemos entender. Si no lo hemos hecho, algo está pasando. Si yo le pregunto: ¿tiene usted un buen carácter o un mal carácter? Según lo que hemos dicho. Solamente la respuesta a ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Y cuáles son estas cosas que el pasaje aquí en Colosenses 3, de versículos 8 al 11, nos está diciendo que debemos dejar y por qué dejarlas? Déjenme leer este pasaje. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas en vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, dice al final, sino que Cristo es el todo y en todos. Este es el pasaje
de esta noche, pues ¿cuáles son los pecados del carácter? Primeramente, el versículo 8, ¿sí? Los pecados de actitud. ¿Cuáles son los pecados de actitud? Primeramente nos dice la ira. ¿Y cómo definimos la ira, hermano? La ira se define como una reacción interna a lo que pasa a nuestro alrededor, cualquiera que sea. ¿Qué es lo que te hace enojar? ¿Qué es lo que te hace iracundo? Pero yo también, digo, son muchas preguntas que vamos a hacer. Ok, es un pecado. Podemos considerarlo como un pecado, pero ¿es malo sentir ira? Yo puedo decirles que no. Tal vez no estés de acuerdo conmigo. ¿Sí? Cada ser humano tarde o temprano va a sentir ira. Muchas veces me han dicho a mí que piensan que no me enojo nunca. Y claro que me enojo. Pregúntale a mi esposa y a mis hijos. Sí, entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Hay una ira buena o una ira mala? ¿Qué pasará? Pablo mismo, hermanos, nos va a decir, airaos, pero no pequéis, dice. Eso sería como una ira permisiva, o sea, enójate, pero no te pases. ¿Sí? Hay situaciones en nuestras vidas, especialmente cuando vemos alguna injusticia, sí, como humanos podemos responder que la ira se manifiesta contra todo lo que es contrario a lo bueno. Sí, a nadie nos gusta lo malo. A nadie nos gusta que le esté pasando a alguien algo malo, menos a nuestra familia, menos a nuestra familia de la fe también. Pero en la Biblia tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, Nehemías sintió mucha indignación cuando supo que se estaba extorsionando a otros siervos de Dios con el tema de la usura allí en Nehemías 5:6. Por eso voy a estar mencionando estos pasajes. El mismo Señor Jesucristo sintió ira cuando vio que en la casa de su padre, ¿qué habían hecho? La habían convertido en una cueva de ladrones, así les dijo. Entonces, ¿cuándo la ira cruza esa raya y se convierte en pecado? ¿Cuándo esa ira cruza esa raya y se convierte en pecado? Está fácil, hermanos. Cuando dejamos que nos controle. Cuando dejamos que nos gobierne. Pero he dicho peor tantito, pues peor tantito, ¿verdad? Cuando dejamos que nos domine, hermanos. ¿Sí? Porque nos puede controlar, pero quizás nosotros podemos reaccionar. Pero ya cuando nos domina, tal vez nos va a ser imposible regresar. Cuando esto ocurre, hermanos, la persona simplemente le da lugar al diablo. Así de fácil. Este fue el caso de Caín, ¿sí o no? Digo, le estamos dando ejemplos bíblicos. Su semblante decayó cuando su ofrenda no fue aceptada. Se puso triste quizá. Y Dios le había dicho que tuviera cuidado. Porque el pecado estaba a la puerta y así fue. Con su ira descontrolada se levantó. Y no hizo algo tan chiquito, mató a su hermano. La mejor manera de controlar la ira es viviendo bajo la influencia del Espíritu. ¿Qué dice la Biblia? El dominio propio. ¿Verdad que sí? Otra cosa que nos menciona aquí en el versículo 8, el enojo. El enojo. ¿Por qué Pablo pone la ira y el enojo separados? ¿Cuál diferencia habrá entre ira y el enojo? Yo puedo ser iracundo, pero no puedo ser enojón. ¿Será eso? ¿Será eso que entendemos? ¿No es acaso esto una misma reacción del espíritu en nosotros, la ira y el enojo? Y bien se podría decir que la ira es como la paja seca que se quema rápido, pero el enojo es como un gran tronco que agarró fuego, que agarró calor y pasa hasta días quemándose. ¿Ya vamos entendiendo? Sí me va entendiendo. Podemos decir que el enojo sería el resultado de una ira prolongada, que no fue controlada, hermano. O sea, es algo peor, ¿no? O sea, la ira pasa y a lo mejor ya un rato te contentas. ¿Qué es lo que pasa con los niños? Se enojan y al medio minuto ya andan jugando juntos. Ah, pero aquel que guarda ese carboncito encendido es el enojo, ¿sí? No lo controla. Cuando la ira se suprime por mucho tiempo, el resultado va a ser la explosión del carácter, obviamente, ¿sí? Por lo tanto, la ira sale, la ira se va, se puede ir. Puedes llegar tú a pedir perdón, a pedir disculpas, o pueden llegártelo a pedir. Pero si el enojo ahí lo guardas, ahí se queda. Ahí se queda y nunca se va a ir y siempre vas a estar pensando en eso. El enojo llega a ser aquel rencor, hermano, que puedes guardar por años contra una persona. Debemos tener cuidado con eso. Sí, la Biblia lo dice, no lo estoy diciendo yo. Sí, y en efecto, el enojo viene siendo una raíz, de algo peor, una raíz de amargura, que va a encontrar es un alimento interno en ti
Y así se va a mantener ahí, porque se está alimentando con cada cosa que tú piensas, con cada cosa que te imaginas, con cada cosa que ves. Otro ejemplo es Saúl había dicho que después de la muerte de Isaac, su padre tomaría venganza de Jacob por haberle engañado con el asunto de la primogenitura. Vean, lo estaba guardando, ya estaba preparando ese enojo. ¿Sí? Después de la muerte de mi padre me voy a vengar. Ahí en Génesis 27, 41 al 46 podemos ver este ejemplo, ¿verdad?, de ese enojo guardadito. Vivió por muchos años con su enojo en su corazón hasta que Dios mismo intervino en su vida. Jacob, por su parte, vivió con la sensación del enojo de su hermano. Sí, esto es una cosa contraria. No saber hacer con eso. La historia, hermano, nos dice que después de unos 20 años se dio una reconciliación entre ambos y aquel enojo finalmente desapareció. Vean cuánto tiempo. ¿Cuánto puede tardar? ¿Sí? No días, no semanas, años. Pero ¿pueden ustedes imaginarse a Esaú viviendo esa sensación de enojo por esos 20 años? Hermano, esta noche te digo, no dejes que el enojo te robe la paz en tu vida. Ciertamente, ¿sí? Tal vez estarás diciendo, es que el hermano, pues nunca se enoja y yo me enojo muy rápido. No, sí me enojo muy rápido. Sí, pero en realidad lo que hago es no tratar de retenerlo ahí. Sí, tampoco que se me resbale tan fácil. Es más fácil platicarlo, decirlo, hablarlo. Y sale por el Espíritu del Señor. Eso es lo que yo quiero anoche compartir contigo. Otra cosa que dice aquí el versículo 8 es la malicia. La palabra malicia en griego es kakia. Su significado, esto lo he buscado, ¿verdad? Su significado es aquello que tiene una inclinación al mal. Por eso es malicia, con énfasis en donde, en el engaño, en la falsedad, obviamente, porque vas a buscar algo malo. Y cuando vas a buscar algo malo, vas a hacer mentiras y vas a volverte falso, porque estás buscando algo malo. Eso es malicia. Yo te pregunto en esta noche, ¿debe un cristiano tener malicia? ¿Debe un cristiano tener malicia? Bueno, el pasaje nos dice que estas cosas podrían todavía ser parte de nosotros, ¿sí? De ahí que se nos ordena dejar también estas cosas. Así dice el versículo, dejar. Pero ahora dejad también vosotros, dice el apóstol. Pablo les recomienda a los hermanos de Corintios que celebraran la Pascua no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, ahí en 1 Corintios 5:8. Y a estos mismos hermanos también les recomienda que no sean niños en el modo de pensar, sino que sean niños en cuanto a la malicia, en 1 Corintios 14:20. ¿Sabía usted que los niños no tienen malicia? Yo creo que sí lo vemos todos, ¿verdad? Siempre hemos sabido, es que no tienen malicia los niños, no miden el mal. Ellos no tienen malicia debido a la inocencia con lo que ven las cosas, hablando de los niños pequeñísimos, ¿verdad? Los fariseos desarrollaron una clase de malicia contra Jesús que en no pocas oportunidades el Señor los desenmascaró, sobre todo en la forma como venían y le hacían cuestionamientos. Esa era malicia, buscaban una maldad contra nuestro Señor Jesucristo. Ellos querían hacerle mal, ellos querían dejarlo en mal, siempre. Uno de sus casos más recordados fue cuando vinieron y le preguntaron si era lícito o no dar tributo al César. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo el Señor? Ahí respóndanse ustedes. Percibiendo su malicia, el Señor los confrontó, obviamente. Ya me imagino yo esa escena. Vienen y le preguntan aquí muy políticos, ¿verdad? Diciéndoles, ¿a quién es lícito dar tributo o no al César? Como dándolo, vaya, para que cayera en contradicción. Él los confronta y ya no se atrevían a decirle nada porque en su verdadero inconsciente o consciente, como queramos decir, ellos sabían que él era hijo de Dios. La malicia, hermano, es de los hipócritas, no de los creyentes. Si tú vas a desearle un mal a tu hermano, eres hipócrita, no eres creyente. Sí. Si tú estás comentando algo, incluso en la iglesia, porque puede pasar, o ha pasado, no lo sé, ¿sí? Estás diciendo algo para hacerle sentir mal a tu hermano, eso es malicia, porque le estás deseando un mal a tu hermano. Así de fácil. La malicia es de los hipócritas, no de un creyente. No de un creyente, porque estamos creyendo en el Señor, ¿sí? Hay pecados también de palabra, porque aquí mismo encontramos la blasfemia. Jesús habló de todo pecado que los hombres digan contra él.
todo pecado que los hombres han de decir contra él, les serían perdonados. Eso lo sabemos, ¿sí? Menos quienes blasfeman contra el Espíritu Santo. Ojo con eso, hermanos. Debemos tener cuidado. Ciertamente Jesús soportó en no pocas ocasiones que los líderes religiosos de su tiempo lo trataran de blasfemo, porque así lo llamaban, ¿sí? Si ustedes recuerdan, sobre todo cuando habló que él y Dios eran la misma persona, o cuando le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Es lo que ellos no aguantaban eso. Y la blasfemia que cometieron los fariseos fue la de atribuirle al diablo las obras de amor y gracia que Jesús hizo a favor de otros. De esta manera, la blasfemia puede cometerse contra Dios, que es lo que estaban haciendo los fariseos, pero también contra otras personas, ¿sí? Parece extraño que pudiera darse una blasfemia de un cristiano hacia el Señor por quien ha sido salvo. Entonces, esta noche preguntémonos, ¿de qué está hablando Pablo cuando usa este término? Hermano, la conclusión a la que se puede llegar es que esto puede ser una referencia a la difamación contra sus semejantes, ¿sí? Es más aplicable a aquellos que se dan a la tarea de criticar y acusar a otros, a veces falsamente. Eso es blasfemia, ¿sí? Un hijo de Dios no debe vestirse con esa ropa. Un hijo de Dios no puede estar haciendo esas cosas. Por eso el versículo es claro. Ahora dejad también. O sea, dejadlas. Ya las hiciste. Estabas acostumbrado a hacerlas. Déjalas. Déjalas. Un hijo de Dios no debe vestirse con esas ropas. Ningún asunto afecta más el carácter, que es lo que esta noche yo estoy tratando de compartir con ustedes, el carácter de un creyente que cuando su lengua se suelta para criticar a los demás. ¿Sí? Si lo hemos hecho, porque sin lugar a dudas a veces podrás tú decir inconscientemente, no me di cuenta, si lo hemos hecho, ¿sí? Pues debemos pedirle perdón, debemos arrepentirnos, Dios está presto a perdonarnos. Hay lenguas que no se han convertido todavía, ¿sí? Aunque se parezcan, ¿sí? Pablo habla también de dejar también estas cosas en este versículo. Dejad también vosotros todas estas cosas, ahí dentro está la blasfemia. Otras palabras que Pablo usa son palabras corrompidas. Sí, aquí en el versículo 8 dice palabras deshonestas, pero allá en Efesios 4:29 dice palabras corrompidas, palabras deshonestas de la boca. Esto tiene que ver con los pecados que cometemos con nuestra lengua. ¿Sí? Tengo la impresión de que si le diéramos más atención a este asunto, nos evitaríamos menos problemas en nuestras iglesias. Sí, nos evitaríamos muchos problemas, porque nos conocemos, yo creo que entre todos, ¿sí? Cuando Pablo menciona también las palabras deshonestas, es una expresión usada en aquellos días para referirse a un lenguaje, véanlo así, vergonzoso, obsceno, indecente. Cuando digo obsceno, no te imagines a aquellas palabras malsonantes que el mundo lo dice, no. Es una palabra, ¿cómo te podré decir? Camuflajeada. Sí, puede ser una palabra mala por algún hermano o una hermana. Y tal vez no te das cuenta, o tal vez sí. Y si te estás dando cuenta es donde estás cayendo en esta palabra deshonesta en la boca, que aquí nuestro pasaje lo está mencionando. Es una de aquellas cosas que nos debería avergonzar como hijos de Dios si lo hemos hecho. ¿Sí? La referencia también es a aquello que es indecente. Pero de igual manera aquello que es abusivo cuando se usan palabras para maltratar a otros verbalmente. Ya háblese en tu hogar, en tu trabajo. Piénsalo bien. Sí, piénsalo bien. ¿Has oído esta expresión que dice, prefiero que me golpees con la mano, pero no con tus palabras? Tal vez son románticas, ¿no? Pero no puede ser de esa manera. Es una verdadera expresión. Sí, porque a veces las palabras golpean más, hermano, que una cachetada, que un golpe, que un trancazo, como le decimos. Sí, pero que te digan, prefiero que me hagas eso, es porque realmente le estás lastimando. Por supuesto que ambas cosas no deben hacerse. Sí, no debe suceder. El asunto acá, hermanos, es que sepamos que hay palabras que no edifican el alma, sino que afectan el carácter. Hoy estamos hablando de eso. Fíjate hasta dónde puede llegar tus palabras que estás diciendo. En eso también se incluyen las palabras ociosas, palabras que son propias del mundo sin Dios, porque a veces tendemos a repetirlas. Tal vez no maltratando a otras, pero también pueden afectar.
sin necesidad de nosotros pensarlo. Nuestro lenguaje, hermanos, debe ser celestial. Y no estoy hablando de que hables como los ángeles, ¿verdad? Pues eso sería lo más, querido. Nada es más hermoso que oír una lengua bien hablada, con respeto, con dulzura, ¿sí? Eso que alguien diga, qué bien me sentí con la palabra del hermano. Tal vez no te lo dijeron a ti, pero lo escuchaste que se lo dijo a otro y la bendición fue para ti. Oh, qué bueno que todo sucediera así, hermano. Mentirnos los unos a los otros, ¿sí? Dice el 9, no mintáis los unos a los otros. Sin duda que este es el más feo de los pecados del carácter. Vamos a hablar del carácter. ¿Sí? La mentira fue el segundo pecado que apareció después del orgullo. La razón por la que aquel ángel primoroso, creado con todas las piedras preciosas y hecho con todos los instrumentos musicales, se convirtió en ¿quién? En Satanás. Desde entonces a Satanás se le conoce como el padre de la mentira. Su célebre pregunta, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto? Y luego su respuesta a Eva, no moriréis. ¿Qué estaba haciendo ahí Satanás? Marcaba el origen de la mentira en el mundo. Esa fue la mentira que le dijo a la mujer. A partir de ahí hasta nuestro tiempo, hermanos, el pecado que más se comete es la mentira. ¿Sí? No tengo que decir las distintas clases de mentiras que hay porque podemos clasificarlas de diferente manera a nuestra conveniencia a veces. Y lamentablemente, con mucha frecuencia, este pecado feo aparece entre los escogidos de Dios. Esto quiere decir entre nosotros mismos y la iglesia. Sí, esta noche yo me estoy dirigiendo a ustedes y estoy compartiendo y estoy aprendiendo y estoy en lugar de dudas saliendo bendecido, hermanos. El verbo que Pablo nos presenta en este texto junto con la prohibición, al parecer era algo que estaba sucediendo en una forma continua en este grupo de hermanos a quien estaba llevando esta carta. Y el asunto era tal que entre ellos mismos se sentían los unos a los otros de esta manera. Eso tenía que ser una situación no tan confiable. Sin lugar a dudas había un distanciamiento entre algunos, quizá, como puede suceder en cualquier iglesia, una especie de mitomanía que se había desarrollado entre los hermanos de aquella iglesia. Cuando Pablo nos dice que dejemos estas cosas, hermanos, es porque esta no es la conducta adecuada para los ciudadanos del reino de los cielos, que es para lo cual nosotros nos estamos preparando. ¿Y por qué estos pecados deben desaparecer? Así como dice el versículo, dejad, no mintáis, ¿sí? La respuesta es tan sencilla, hermanos, porque Dios ha transformado al hombre viejo. Dice el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos. Y la pregunta de por qué cambiar nuestras actitudes y eliminar las palabras que no agradan al Señor es porque Dios ha transformado nuestras vidas verdaderamente, si lo ha hecho. Yo te pregunto en esta noche, ¿conservas algún vestido que lo has guardado por mucho tiempo? ¿Por qué lo conservas todavía? Bueno, ciertamente podrá haber razones para mantenerlo, ¿verdad? Pero esta no es la recomendación cuando hablamos del viejo hombre. Sí, esta no es la razón. Tú podrás guardar mucha ropa quizá por sentimiento, o quizá porque te cabe todavía. Sí, pero en cuanto al viejo hombre no puede ser así. Cuando se habla del viejo hombre, Pablo usa dos términos que son contundentes. Por un lado, habla de haber crucificado a ese hombre. En Romanos 6:6 se hace la referencia que cuando creímos en el Señor, el viejo hombre también lo fue, y el Señor, lo fue, y su propósito era para que ya no estemos sirviendo más al pecado. Nosotros lo enterramos a ese viejo hombre, o lo debemos haberlo hecho. El hombre viejo tiene la tendencia a seguir dándonos guerra aún después de haber creído en el Señor. Ahí va a estar. ¿Quién es? Pues no es más que Satanás que te lo está recordando. Con mucha frecuencia se hace presente y después que obra, nosotros lo sentimos mal porque pareciera que no muere en nosotros, que ahí está presente. Algunos se nos dificulta más que a otros. La otra acción es despojarse de ese viejo. La palabra que se utiliza acá fue la misma que se usaron cuando Esteban fue apedreado. ¿Sí? Antes de matarlo, le quitaron la ropa. Eso habla de un momento más doloroso, cuando tenía que recibir las piedras sobre su cuerpo. ¿Sí? No tenía algo que lo protegiera en una mínima cantidad. Hay que despojar al viejo hombre para que muera, para que desaparezca
verdaderamente nuestras vidas. ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos un vestido nuevo, así de fácil. Cuando tú ya compras un vestido y lo estrenas, oh, eres lo más hermoso, ¿verdad? Al lucirlo. Hay una gran diferencia cuando nos quitamos la ropa sucia y nos ponemos la nueva. Sí, la ropa sucia y ropa vieja, ponle, y nos ponemos la nueva. La ropa sucia, cuando andamos jugando, es pegada al cuerpo, eh, huele mal quizá. De ahí la idea que queremos despojarnos de ella. No hay nada más agradable que echarse un baño y ponerse una ropa limpia. Cualquiera que sea, tal vez no sea nueva, pero que esté limpia. ¿Sí? La idea dominante del texto, hermanos, es poner algo nuevo. Eso es la expectativa. Así, yo nací, crecí, pues, un hogar cristiano ya, sí, puedo decirlo, un hogar humilde, un hogar modesto. Mis papás no siempre tuvieron dinero para comprarnos ropa nueva porque pues éramos muchos, yo usaba la de mis hermanos, así nos íbamos pasando y sí, claro, y por lo menos las veces que se pudiera, mi papá hacía el sacrificio y nos compraba ropa nueva. De ahí que tenía que, a veces, y lo digo así, en serio, y ya no me gana el sentimiento, porque antes sí lo hacía, esperábamos hasta Navidad para poder, y Año Nuevo a veces, ni en Navidad o hasta Año Nuevo, para poder estrenar aquella llamada ropa de Nochebuena o de Año Nuevo. Esa ropa, eh, para algunos de nosotros nos tenía que durar todo el año, porque, porque así, pues así nos ordenaba papá y eso planteaba un cuidado especial para esa ropa, pues era lo que se usaría para salir a una fiesta en la escuela, cuando hay un festival o para la iglesia, llévate tu ropa nueva. Y de esta manera el asunto de estrenar ropa nueva era lo que más esperábamos nosotros, porque lo hacía con mucho sacrificio. Mi padre, gracias a Dios, no nos faltó, al menos en esas situaciones de estreno. Pero imagínense lo que sería pasar una Navidad sin ropa nueva. Bueno, el anhelo por lo nuevo es algo que está en el ambiente, tal vez ustedes dirán. Y si esto lo hacemos por las cosas materiales, hermanos, ¿cuánto más debemos hacerlo por nuestra vida espiritual? Pablo nos dice que ese nuevo hombre ha sido creado a la imagen ahora de Cristo, porque el primero que fue creado en Adán ahora es viejo. Ese hombre nuevo debe renovarse continuamente. ¿Sí? Es una orden que nos está dando ahí. No sé quién escribió este pensamiento y quisiera terminar con esto, pero tiene mucho sentido y guarda relación con lo que hemos mencionado en esta noche. Este escrito dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Nuestro carácter nos delata para bien o para mal delante de los hombres, hermano. Ahora bien, el Hijo de Dios ha sido salvado para vivir con un carácter transformado. Hemos sido salvados para vivir con un carácter transformado. Hay 6 cosas que deben ser dejadas, como dice el pasaje, recordemos, en nuestra vida, porque forman parte de aquella vida vieja, de aquel hombre viejo. ¿Cuáles son? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Colosenses 3, 8 y 9, ahí están. ¿Cuál de estos pecados son los más frecuentes en tu vida, en mi vida, en la vida de nosotros, hermanos? Esta noche yo quiero que tú pienses en eso y observa que hemos mencionado pecados, porque la tendencia es la de clasificar los pecados, ¿sí? Y eso clasifícalos en tu vida y esto te puede dar una pauta para decir, voy a olvidarme de ese viejo hombre. Esta nueva lista, esta lista que hemos mencionado, sí puede estar conectada con la lista anterior cuando en el versículo 5 el apóstol nos dice hacer morir. No, este es hacer dejar. ¿Sí? Esta lista va conectada con esa anterior, pues mientras que a estos primeros pecados se nos dice que los hagamos morir, a estos se nos ordena dejarlos. Hermanos, el viejo hombre que está viciado en nosotros debe ir desapareciendo y ser renovado con el nuevo hombre criado por el Señor. Él vino a hacer todo nuevo de nosotros. Y esta noche yo quiero que esta bendición, el cual es general, porque así como yo puedo compartir, tú puedes escuchar, alguien más lo va a compartir y quizá me toque a mí escuchar. Y la bendición es para todos. Esta noche yo pido que el Señor les guarde, les haga descansar y que la bendición
sea en sus hogares. Dios les bendiga, hermanos.